Bueno, una vez más aquí en un nuevo episodio. Eh, Bienvenido, Mati. Ahora te tengo como mi coacher, como mi Acá estamos, invitado, acá como estamos. invitado. Así que bueno, eh, buen día a todos. O no, buen día no, porque no sabemos qué hora la van a escuchar, pero bueno, gracias por estar del otro lado. Un nuevo episodio de Verdadeando. Un episodio, ya el 27, ¿no? Este episodio. Creo que sí, el 27. 27. Acá tenemos el episodio 27. Wow, 27. Wow, Un montón, la verdad que sí. Y bueno, gracias por estar del otro lado, por seguirnos, por sus likes. Y no sé, saluda a Mati. Por fin me da lengua. Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio. La verdad, hoy el tema lo trae Manu, por eso estoy acá, expectante, muy expectante. Qué nervios. La verdad es un tema tan maravilloso lo que vamos a compartir, ¿no? Sí. Y el por qué murió Jesucristo. Es una... Vos sabés que hablábamos, ¿no? Ujú. Durante, ¿cuánto? 2 semanas, más o Sí, menos, más una o menos. semana. Mientras Manu iba desarrollando todo el tema y yo estaba ahí expectante. Y justo le decía a Manu, Ah, estoy medio raro, ¿viste? Pues suelo desarrollar los temas y después los vamos claro. compartiendo. Y en esta parte, en este tema, me quedé acá esperando, expectante. Y la verdad, todo lo que escribió Manu es increíble. Un lindo desarrollo y bueno, espero poder expresarlo Sí, para que se entienda ahí el título. ¿Por qué murió Jesucristo? wow, es tremendo, Wow, es amigo. como como hablamos ahí, Mati me dice, ¿qué es el meollo? ¿No? Como Sí. el punto ahí, clave ahí. Es como el por qué murió Jesucristo, es como que habla toda la Biblia, es como la parte central, ¿no? Claro. Hay una razón de lo por qué él vino acá y hizo ese sacrificio y es lo que queremos compartir, Claro, explayar expresar, sí, a sí. todos ustedes y a nosotros mismos también, porque viste, Sí, para edificación de uno mismo siempre y después edificar a los hermanos, edificar al cuerpo de Cristo, que es la idea, ¿no? Del propósito de este podcast. Y la verdad muy contento, amigo, muy contento muy lindo, sí, de sí. este día, de poder estar acá, bien abrigadito, la verdad, Sí, sí, hace frío. nos estamos cuidando las gargantas porque justo hablábamos, si nos engripamos, bueno, Manu Mira, venía de un... justamente, ¿no? Yo de la semana pasada me agarró faringitis, Mm, andaba con una tos y justo estamos diciendo como, bueno, vamos a hacerlo tal día, así mejor yo me recupero de la sí, garganta sí, y sí, se dio todo. te dio Gracias a Dios todo. se dio todo y hasta allá, y justo anoche me agarró de vuelta un poco de tos y dije, no, mañana tengo que hacer podcast. Pero bueno, ahora, mira, gracias a Dios, un milagro que Dios me está protegiendo la garganta para poder compartir esto. La verdad que sí, a ver, hay que cuidarse y este tiempo tan... ay, no me sale la palabra, pero Tan viste, loco, tan ¿eh? loco, sí, tan loco, que hace calor, después hace Sí, frío, te levantás estando con frío, viste, yo suelo dormir, sí. viste, sin las medias y, ay, te agarra todo el Uf, frío en no. los pies y vos decís, dale, loco, que hace frío, calor, Sí, te termina tremendo. destruyendo La la humedad, garganta. todo. Sí, así que bueno, amigo, Bueno, hoy estemos ahí empezamos. expectantes y bueno, vamos a comenzar este hermoso tema que nos va a compartir Uf. Manu. Bueno, entonces, bueno, como le decíamos, ¿por qué murió Jesucristo? Y hay un versículo que es muy conocido, que está en en Juan 3:16, Sí. que dice así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Wow, eso es uno de los versículos principales y muy conocidos porque a cualquiera que vas a predicar, ¿viste? Siempre se sale este versículo, que es Sí, a Juan 3:16. siempre cuando uno va a hablar de Jesucristo, mirá que Jesús te ama. Claro, sí, Siempre sí, se toca el tema del amor. sí, sí. Porque, viste, perdón que te interrumpa. No, no, Creo que te voy a estar interrumpiendo cada tanto. voy a sentir lo que se Por- siente. porque sí, porque vos sabés que, vos fíjate que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿viste? Y ese amor viene de la eternidad de Dios. Entonces, algo que no se puede comprender desde nuestro punto de vista acá, ser humano, tierra, Claro, no podemos comprender ese amor incondicional que nos tuvo. uf, Entonces, de tal manera Dios nos amó que dio a su hijo para salvación nuestra. Es claro. Y tremendo. a veces ¿no? Como decíamos, ¿no? Eh, Decimos y nos dicen, Mm, y nosotros mismos decimos también, decía, bueno, de tal manera Dios te amó, pero
si no comprendemos realmente el peso de Claro. de lo que hizo, ¿no? Claro. Es como medio como la pasó un poco de alto, ¿no? No sentimos el peso. Pero ahora vamos a saber el peso, por qué Tremendo. murió Jesús. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que, ahora entiendo de por qué el peso de ese amor. Claro, de ¿no? ese amor. Wow. Wow, terrible. Bueno, pero antes de no de ir al asunto, ¿no? de este versículo, de por qué se dio Jesús, ¿no? ¿Por qué murió? Bueno, pero antes dice, debemos llegar a cómo estuvo el hombre, Claro. ¿no? El estado del hombre con respecto a Dios, ¿no? Tenemos que ir como un paso atrás y ver en qué estado está el hombre. Bien. Bien, dice, la historia nos cuenta que el hombre mantenía una relación, una conexión directa con Dios, pero el mismo hombre rompió esta relación al desobedecer a Dios. Claro, el primer pecado. ¿No? Claro, el principio. Bueno, todo esto se encuentra en Génesis, que Génesis obviamente sabemos que significa como el principio de todo, ¿no? Sí. Principio, Génesis. Y tenemos un versículo ahí, a ver, Sí, que es en Génesis 2:15 lo vamos a compartir. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto que podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Wow. Wow, ¿no? Es tremendo. Bueno, ahí tenemos el comienzo, en el principio, ¿no? Dios había creado todo el planeta, todo el mundo, puso al hombre en el Edén. Y hay 4 puntitos que quiero tocar de este versículo. Que dice, mira, el versículo 15 dice, le da la responsabilidad del ser humano de cuidar y mantener la creación de Dios. Wow. ¿Bien? Wow, le dio, ¿no? Una responsabilidad Claro, al una hombre, tarea. ¿no? Una tarea. Dios creó todo, un animalito, Sí. pasto, árboles, todo, y lo puso al hombre. Le dio una responsabilidad que él tenía que mantener la creación de Dios, ¿no? Es un punto. El segundo punto, que son los versículos 16 y 17, dice, presentan un mandato divino que incluye tanto libertad como límite, ¿no? Sabemos como que el hombre es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Claro. Y Dios dijo, bueno, mira, puedes comer de todo lo que vos quieras. Comé todo, ¿no? Lo que vos quieras, sos libre. Sos libre de hacer lo que vos quieras con respecto a la comida, ¿no? Pero le dio límite también, Claro. ¿no? Dios siempre como que nos da libertad, pero también pone límite, como todo padre, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Claro. Yo a mis hijos le digo, bueno, te doy libertad de que hagas, que juegues con el peluche que vos quieras, todo, pero tenés un límite, no pelees con tu hermana, ¿no? Claro. No le saques las cosas a tu hermana y después cuando termines de jugar tenés que levantar, ¿no? Y una responsabilidad también, ¿no? Claro, De de levantar ordenar. y de ordenar también, ¿no? Bien, Dios da libertad y límites, ¿no? El punto 3 dice prueba de obediencia, ¿no? La prueba de obediencia para el hombre, dice, la obediencia a este mandato es crucial para mantener una relación correcta con Dios, ¿no? Entonces Dios le dijo, bueno, come de todos los árboles que vos quieras, pero bueno, de este árbol no comas, ¿no? Claro. Le dio para obedecer, Claro. ¿no? Una obediencia. El ser humano tenía que ser obediente a Dios. Claro. Bien. Y el cuarto puntito que quiero tocar dice, consecuencia del pecado. Dice, la desobediencia a Dios lleva al pecado y por ende a la muerte espiritual y física, ¿no? Si obedecemos a Dios, íbamos a seguir manteniendo una relación con Él, como pasa con nosotros, ¿no? Con nuestros hijos. Y la desobediencia iba a traer un castigo y una separación de Dios, ¿no? Es como la típica, ¿no? Que me hago acordar ahora, que nuestras madres nos dijeron y que ahora nosotros teniendo hijos le decimos a nuestros hijos, dice, no toques ahí porque te vas a quemar, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, yo No, soy no más... no metas los dedos ahí porque te va a agarrar Te una vas a patada. lastimar, claro. Claro, hace ¿no? La caso. típica, ¿no? La típica, sí. Y me mata de risa, ¿no? Porque Dios parece así, ¿no? Bueno, no vayas a comer de ese fruto porque mira que si lo agarras, ¿no? Te vas a quemar. Te vas a quemar, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Y bueno, uno como curioso y va y toca. mete la mano y tal, la Claro. típica, te dije que... cosas de la vida, ¿no? Normales que uno dice que, wow, sí, es así. Bueno,
esos son los 3 puntitos que importante, ¿no? Que en Génesis Dios no le dio eso, ¿no? Le dio responsabilidad, Claro. le dio libertad, pero Y- también le dio un límite. Claro. Y después le dio la oportunidad de ser al hombre obediente Obediente. o desobediente, ¿no? Claro. En este versículo está todo eso. Y bueno, así estamos. El hombre estaba en el Edén y tenía esas circunstancias, vamos a decir, ¿no? Bueno, después tenemos en Génesis 3:6. Sí, para continuar dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella lo comió. Claro. Wow. No, bueno, ahí está. Eh, Ahora vamos un poco, ¿no? A trasladarnos ahí y decimos, no, bueno, está bien, la serpiente, la historia no cuenta que la serpiente vino, habló a Eva y medio como diciendo, pero fíjate que está Claro. lindo, es que La tentó. la tentó, ¿no? Es como que le dio, como se dice, ¿no? Como que le metió leña al fuego, por así decirlo, ¿no? Claro. Como diciendo, es como que, no sé, hay una comida muy rica, pero mucha bolilla no le da, ¿no? Pero después viene alguien y te dice, che, pero te fijaste porque está re buena esa comida, es riquísima, ¿eh? Mm, Y vos ahí como empezás a mirar y decís, sí, es verdad, se ve se ve rica. claro. Entonces como que le dio un poco de dirección. Pero ¿qué pasa? Uno puede decir, no, pero lo que pasa es que mi papá me dijo que no coma esa comida, Mm, ¿no? Así que yo la veo, está muy rica, se ve muy buena y me dan ganas de comerla, pero no, me dijo mi papá que no coma eso, no voy a mm, comer, ¿no? Eva tenía esa oportunidad de decir, ¿no? claro. Eva me refiero, ¿no? A los dos, ¿no? A los dos, sí. Pero ¿qué pasa? La tentación estaba ahí y dijo, sí, la verdad que sí, es rica y se ve que es, no sé, es muy dulce esa fruta. Y agarró, fue y desobedeció tanto a Eva como a Adán, Ya ¿no? desobedeció desde su pensamiento en realidad, porque cuando dijo, a ver, nosotros lo imaginamos, Claro, ¿no? Porque, a ver, toda persona cuando está siendo tentado y ve, ya Jesús dice, el que peca ya desde la mente, o claro, sea, si ya está en tu mente a querer hacerlo, ya estás pecando. Entonces esto es lo mismo. eh, Vos ves la tentación y dices, yo creo que sí es muy rica. Ya estás pecando, ya estás desobedeciendo porque estás viendo algo que Jesús, que Dios te dijo, no lo comerás y vos ya estás con el pensamiento de comerlo. Entonces, claro, por eso el pecado viene, viste, a través de nuestra alma, no es que está en el cuerpo, claro, viene del alma, entonces desde nuestro pensamiento. claro. Nosotros ya pecamos desde acá. Ujú, Por eso Él quiere que nosotros no pequemos de acá. claro, ¿Entendés? Cuando nosotros tenemos todos nuestros pensamientos volcados a Él y nos limitamos a claro, no pecar, y entonces cada vez que viene una tentación ya miramos para otro lado o huimos, como dice la palabra. Entonces Eva tuvo ese pensamiento de decir, es verdad, es muy rica. Entonces claro, después viene la acción y ya completa el pecado. claro. Bueno, el ser humano en sí dice, ¿no? Que los estatutos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que no. Claro. Que es como decir, hubo un ejemplo, ¿no? En la Biblia donde Jesús hablaba con los fariseos, ¿no? Y le decía, mira, yo con el hecho de odiar a tu hermano, Mm, ya estás claro. haciendo así santo. ¿Por qué? Porque dice que Dios 3 veces santo. O sea, Claro. mientras que el ser humano dice, bueno, si no lo hago es porque no lo cometo, en Dios, eso se lleva mucho más, se eleva y dice, bueno, y Dios te dice, con solo pensarlo ya estás pecando. Claro, O sea, uff. Dios es 3 veces santo. Claro. Es 3 veces santo y entonces, al ser 3 veces santo, con solo pensarlo para Dios es como un pecado, ¿no? Y para el hombre no. Para el hombre dice, bueno, yo lo puedo pensar, pero si no lo hago, no quiere decir que esté pecando, ¿no? Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, entonces viene acá, y dice, yo puse, ¿no? Viene acá el meollo del asunto, Mm, ¿no? De que el ser humano cayó. Y justo lo que estábamos hablando, que vos decías del pensamiento, de que Eva pensó, y entonces ya con solo pensar pecó. Bueno, dice, el pecado nos separa de Dios. sí. Y hay una definición. Dice, en términos religiosos y éticos, el pecado se define como cualquier acto, pensamiento o conducta que viola la voluntad o las leyes de Wow. Dios. Ahí está la Tremendo. definición que decíamos recién. Cualquier acto,
pensamiento o conducta que viola la voluntad de Dios, Es pecado. eso es pecado, ¿no? Eso es pecado. Y que no, ser humano en algún acto o en algún pensamiento o en una conducta no fue contra Dios, Claro. ¿no? Y es más, yo creo que el ser humano en las tres cayó. En Es- el acto, en el mm, pensamiento y en la Sí, conducta. sí, obviamente. ¿No? Es que, a ver, viste, a veces venimos hablando, ¿no? A veces, viste, es una línea tan finita todo lo que es, nos separa de Dios, que a veces pensamos que estamos bien y ya el pensar estar bien a lo mejor es pecado, ¿viste? Porque estar bien, el pensar, "Ah, yo estoy haciendo las cosas bien, soy una buena No maté persona, a nadie. no maté, no Sí, se maté a dice. nadie, no robé, mirá, no Claro. estoy mintiendo". Ya al pensar que nosotros estamos bien o pensar que estamos siendo buena persona, eso Mm, nos puede llegar a limitar a ir a Dios. Porque Jesús mismo, que es Dios, estuvo en la tierra, dice, claro, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo Dios. Entonces, claro, si nosotros tenemos ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento de decir, yo soy buena persona, a lo mejor ese pensamiento nos está ocultando o bloqueando la manera de ir a Dios por un pecado que a lo mejor ni cuenta nos estamos dando claro. de que estamos cometiendo. Entonces, vos fíjate que cualquier acto, conducta, nuestros pensamientos nos puede estar alejando de Dios. Y es una línea tan finita de decir, estoy en la voluntad de Dios o no. Claro, claro. Entonces, Bueno, ahí estamos, bueno, pues estamos, el Espíritu Santo que nos que ayuda, nos ¿no? Y ayude, nos a guía. revelarnos Sí. por qué camino ir, ¿no? Y bueno, entonces decía, ¿no? Cualquier acto, pensamiento, conducta, o sea, que viole la voluntad o las leyes de Dios, eso es pecado, ¿no? Hay una Sí. definición mucho que se usa mucho, ¿no? Por lo menos en las iglesias, que para hacer entender lo que significa el pecado, Mm, dice que el pecado es errarle al blanco, claro. ¿no? Venía justo, bueno, errarle al blanco, ¿no? Una flecha que se tiene que dirigir hacia el punto medio, ¿no? Bueno, todos sabemos cuando que hay uno como un círculo, tiene varios circulitos y tiene que ir al Al centro, centro, ¿no? sí. La flecha tiene que ir al centro. Si se desvía y se va hacia otro lado, la flecha está pecando, te Claro. dice, ¿no? Porque no está dirigida hacia donde tiene que ir. Em, Cuando venía justo acá, les comento, venía viajando, ¿no? Hacia acá. Y pensaba, bueno, a ver qué otro ejemplo puedo poner de la definición ¿no? para entender lo que es el pecado, ¿no? Y venía pensando en una regla, ¿no? Nosotros Ujú. tenemos una regla de la que usamos en la escuela, a cualquier lado, que va separada por milímetros, Claro. ¿no? Por milímetros. Entonces, si esa regla está bien, o sea, sus milímetros están bien puestos, esa regla está bien, ¿no? Ahora podemos encontrar una regla que sus milímetros están mal, Mm, ¿no? Y vamos a medir algo y pensamos, no sé, que tiene 10 centímetros cuando tiene 9 centímetros en claro. realidad. O sea, esa regla está mal. Entonces, esa regla está pecando, Mira. ¿no? Está pecando, ¿por qué? Porque no está midiendo como corresponde, no está haciendo su función, Claro. ¿no? Entonces, bueno, Dios no, puso al hombre en el Edén para una función. Y el hombre pecó. ¿Qué quiere decir? Que no hizo la función no hizo la función que Dios quiso que hagan, ¿no? Wow. Entonces, Tremendo. bueno, eso para entender lo que es el pecado, ¿no? Mm, Entonces, por eso, así como la regla, esa regla que tiene mal sus milímetros y mide mal, nosotros también en nuestros actos, pensamientos o conductas estamos mal, medimos claro. mal. ¿No? Bueno, en Romanos tenemos Romanos 3:23. Sí, que dice, se lo compartimos, dice, por cuanto todos pecador y están destituidos de la gloria de Dios. Wow. Wow. Ya, Esto no, Romanos nos dice que todos, todos ¿qué dice? pecamos. Todos pecamos. O sea, dice, desde Adán y Eva, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, o sea, la naturaleza caída, que Claro. muchas veces se habla de eso. Dice, todos los descendientes de Adán y Eva nacen con una inclinación al pecado, Mm, ¿no? Entonces, por esa causa, todos pecamos, ¿no? Porque desde que Adán y Eva cayeron, esa naturaleza caída claro. se llevó a toda la humanidad. Es como, viste, cuando, para tratar de entender esto, ¿no? Es cuando, viste, que suele pasar en alguna familia que una persona tiene una enfermedad
¿no? Y Sí. esa enfermedad es hereditaria. Ahí Entonces, está. esto es lo mismo, el pecado es lo mismo, Exactamente. es hereditario. Entonces, Ujú. esta enfermedad que viene de Adán y Eva nos los pasó a toda su descendencia. Es lo Exactamente. mismo. Muy bien, muy buena explicación. Sí, sí, es así, es así. Adán y Eva cayó y nosotros como por descendencia Ujú, tenemos esa naturaleza caída, esa claro. naturaleza inclinada hacia el pecado, ¿no? Bueno, entonces, y esto lo explica Romanos 5:12, Mm. si los querés leer. Dale, lo leo. Dice, Dale. por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, vos fíjate que a través de esta enfermedad que tuvo, ¿no? El primer hombre, entró esa parte que dice muerte, la Claro, muerte, la muerte. cómo se metió en eso, ¿no? Ujú. En el Así la ser humano. muerte pasó a todos los hombres, o sea que es como que no solo te enfermaste, sino que atrás tuyo va uno que te va diciendo ahora es crónico. Claro, sí, O sí, sea, es definitivo sí, la sí. enfermedad. No hay Por cura. cuanto todos pecaron, no hay cura, ahí está, exactamente. Entonces, vos pusiste algo acá muy lindo. Esta naturaleza pecaminosa separa de Dios y hace que todos los seres humanos necesiten la redención. Bueno, ahí está, ¿no? Que dice, como decía, ¿no? Por cuando todos pecaron, ¿no? El hombre pecó, como decía, la enfermedad. Entonces, esta naturaleza pecaminosa causa separación de Dios. Claro, Wow. porque, bueno, como decíamos hoy, ¿no? Que Dios es 3 veces santo y es como que no puede tener una relación, ¿no? Con alguien que es defectuoso, por así decirlo, Claro, ¿no? claro, claro. No por la persona, sino No, no. en la palabra dice que Dios aborrece al pecado, pero no es que odia al pecador. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, por ese pecado a Dios se le complicó, digamos, Claro, se le complicó, sí, se alejó. tratar de relacionarse con nosotros. Entonces, Exactamente. por eso el antiguo pacto, viste, usaba personas y era siempre Dios con el hombre. Claro. Sí, sí, Pero sí. no podía, lo que él quería siempre, lo que él quiso y quiere es que él estar en el hombre y que el hombre esté en él. Es Como en el principio. como en el principio, Es el estar principio, todo, Adán que y todo Eva. sea uno. Dios creó a Adán y Eva específicamente para poder tener una relación con ellos. Claro, Ellos pecaron, ¿no? claro, y a Y se ella separaron se de Dios, separaron de ¿no? eso. Bien, y ahora yo sé acá, ¿por qué? O sea, ¿por qué el hombre necesita la La redención? redención. ¿Por qué? Ujú. ¿No? Y entonces en Romanos 6:23 dice, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, Ujú. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Pero el primer, vamos a decir, el primer punto acá de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Como Claro, decíamos, ¿no? Hoy en los puntos anteriores, que la desobediencia que trajo muerte tanto espiritual como física, claro. ¿no? Eso nos demuestra que tal vez el ser humano, cuando Dios creó al ser humano, se ve que íbamos a vivir, no íbamos a tener muerte. Es No, claro. más, si leemos un poco la Biblia, ¿no? En Génesis, viste que dice que los hombres vivieron 800 años, 900 años, ¿no? ¿Viste? Vivieron mucho. Se ve que el ser humano no fue diseñado para morir, No, pero claro. entró el pecado. ¿Y qué fue eso? Trajo la muerte, o sea, la muerte Claro, física y la espiritual también, claro. que la espiritual fue la más importante y la trajo el pecado al separarnos de Dios, es como cualquier fruta, ¿no? Mm, Vamos a la verdulería y está lleno de fruta. Y ninguna, bueno, puede ser que encuentres alguna podrida, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo, pero uno compra una manzana, una pera, lo que sea, y vos la ves y está bien, ¿no? La claro, pelás y la comes. Ahora, pero está fuera de la planta, ¿no? Está claro. fuera. Y tarde o temprano, eso, eso, Mm, eso no se discute, que mm. tarde o temprano, esa si vos la dejás ahí arriba de la mesa o en la heladera por 2 meses, cuando la vayas a querer comer, esta va a estar podrida, Wow, qué ¿no? gran ejemplo. Entonces, esto es así. El ser humano se separó de la planta, que sería mismo Dios, Dios. ¿no? Ujú. Y al separarse de Dios, ¿qué pasó con esa fruta, que sería el hombre? Claro, Se pudrió. se empieza a A desgastar, morir, a morir. Ahí está. morir. Wow. Todo muere, ¿no? Y bueno, entonces esa es la bueno, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, la separación de Dios trajo la muerte al ser humano. Bien. Tremendo. También Después, tenías ¿qué? un versículo acá como para avanzar. Después Dice, seguimos, sí, sí. en Génesis 3:21, 3:21. dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnica de pieles y los vistió. Y lo vistió. Bueno, este es un gran detalle que me encanta nombrarlo porque, fíjese, yo en una oportunidad decía, ¿no? Qué loco que cuando uno va leyendo esta parte, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Es como que cuando, si leemos un poquito, ¿no? Adán y Eva habían pecado, se habían escondido, ¿no? Se hicieron ropas con hojas Claro. y viene Jesús y le dice, ¿qué hiciste, no? Al hombre, ¿no? No, bueno, y ahí se empezaron a echar la culpa, no, porque la mujer que me diste y la Claro. mujer no, porque la serpiente, ¿no? Claro. Se empezaron a echar la culpa uno a otro. Y terminó cayendo la maldición sobre la serpiente, Sobre la pobrecita. serpiente, pobrecita. Pobrecita. Entonces, y nos fijamos que Dios como que no, como no se tomó ningún tiempo para decir, uy, ¿qué voy a hacer? ¿No? Claro. Uy, ¿ahora? No, sino que en el momento, ahí nomás en el momento no dijo que, no se dice que pasó un día, pasó un tiempo y a ver, no es que dijo, bueno, vamos a reunirnos con Jesús y el Espíritu Santo y a ver cómo lo resolvemos, no. En el momento Dios ya dijo, mató. ¿Qué hizo? Tuvo que matar a un ser viviente. Un ser viviente, claro. Tuvo que matar a un ser viviente. Mientras que el hombre se vistió con hojas de higuera, creo que era. Sí. Y acá yo puse con respecto a esto, ¿no? De que el hombre se vistió con hojas de higuera y se quiso taparse con su propia justicia, Claro. ¿no? Wow. Como que el hombre, está bien, pecó, se alejó de Dios y ahora como que se quiso tapar con su propia justicia. Pero no alcanzaba. No. No alcanza. La justicia del hombre no alcanza para restablecer Claro. La relación. la relación con Dios. No Claro. alcanza. ¿Qué hizo Dios? Mató a un ser viviente. O sea, en ese entonces tenemos que tener en cuenta que en esta época, no, en el Génesis, el hombre no comía carne. O sea, Claro. el hombre fue diseñado para ser vegetariano, ¿no? Comía solamente frutas y las cosas que crecía del suelo, ¿no? Claro. Entonces, vos fíjate que yo pensaba en esto y decía, claro, ellos pecaron, ¿no? Se dieron cuenta que estaban desnudos y no se pusieron a pensar de que podían matar un animal para poder vestirse, ¿no? Es loco Mirá, eso, ¿no? mirá. Sino que ellos no tenían la idea de matar. Claro. De matar un animal, ni matar a nadie, ¿no? Y ningún animal. Ellos no mataban. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron hojas, ¿no? Y bueno, yo le puse esta representación como de su propia justicia, ¿no? Claro. Pero Dios, fíjate que Dios sí tuvo que matar a un ser viviente para poder tapar la desnudez del hombre. Wow. Qué Guau, tremendo. ¿no? Qué tremendo. Y dice, y bueno, y con respecto a esto, ¿no? Que decía que Dios, fíjense que no tardó en dar una respuesta. Claro, ¿no? No tardó, mató. Fíjense que esto simboliza algo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Esto de matar a un ser viviente y vestir al hombre simboliza algo, Claro. ¿no? Y esto simboliza obviamente a Jesucristo, el Cordero, Claro. ¿no? Ya lo vamos a decir. De una. Bueno, entonces dice, a menudo pensamos en la obra de Cristo, ¿no? Esta es la obra de Cristo, lo que estamos relatando, ¿no? De que Dios tuvo que matar a un ser viviente, es la obra que tenía que hacer Cristo mucho después, ¿no? Muchos siglos después. Dice, a menudo pensamos en la obra de Cristo como algo que inició cuando fue bautizado en el río Jordán alrededor de la edad de 30 años. Sin embargo, en realidad, la obra de Cristo Empezó en la eternidad. empezó en la eternidad pasada, dice, en el pacto de redención. Wow. Yo leía esto y dije, wow, decía, porque es verdad, o sea, uno piensa y dice, bueno, la obra de redención comenzó acá, cuando Dios mató a este ser viviente. Dios empezó la obra cuando llegó Jesús a esta tierra. Dios terminó la obra cuando Jesús se bautizó. Y pensamos todo en este tiempo, ¿no? Cuando en realidad la obra de redención empezó desde antes de la creación, me atrevo a decir. Sí, sí, ¿no? sí. Vos sabés que justo hablábamos con el pastor Sergio, ¿no? Que es nuestro gran ayudador con algunos temas, con algunas frases, con algunos puntos que vamos a tocar. Y él nos decía, viste, que el pacto, digamos, de redención fue antes de la fundación del mundo. O sea que ya todo estaba planeado. Ujú. Digamos, como vos pusiste acá un ejemplo terrible,
que dentro de la deidad ya estaba todo de acuerdo. Estoy de acuerdo, O exactamente. sea, ellos, vos fíjate que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que nuestro. Entonces, Dios ya sabe, Él dice, no, yo soy el principio y el fin. O sea, Él ya conoce todo lo Claro, que va a pasar. todo. Entonces, Él ya sabía que el hombre iba a caer, Él ya sabía que la serpiente, que es Diablo y Satanás, ¿no? Fue expulsada al segundo cielo y Él ya sabía que ese ángel caído iba a Ujú. engañar al hombre. Sí, sí. Entonces, como él ya sabía todos esos puntos, él ya dentro de su eternidad, dentro de su deidad, ya digamos, vos pusiste un ejemplo hermoso, que vamos a decirlo, dice, el Padre diseña el plan de redención, el Hijo es asignado para llevar a cabo esa redención Ujú. y el Espíritu Santo tiene la tarea de aplicar la redención a nosotros. O sea, Wow. ya estaba todo planeado. Exactamente. ¿Viste? No sé si alguna vez escuchaste, o yo también me hice esta reflexión, ¿no? Cuando muchos años atrás me acuerdo que me hacía reflexión y decía, que seguramente todos la hicimos, ¿no? Que dice, bueno, pero si yo sabía que el hombre iba a caer, ¿para qué lo creó? ¿No? Esa Claro. es la típica pregunta cuando uno no entiende, ¿no? Y dice, bueno, pero si yo sabía esto, ¿para qué lo hizo al hombre? Y si yo sabía esto, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué no hizo otra cosa, no? Es como Pero, qué loco, digo, sabemos que Dios es un Dios omnisciente. Dios claro, lo sabe todo. Y qué bueno saber, en realidad qué bueno saber, ¿no? que él lo Porque sabe todo. que Él lo sabe todo y que Él ya diseñó todo, ¿no? Porque supongamos que yo me pongo a pensar, ¿no? Me ponía a pensar cuando pensaba en estos pensamientos, ¿no? Decía, eh, pero por amor me creo, porque vos fíjate que si yo hubiese dicho, no, bueno, mejor no creo al hombre porque después va a caer y va a ser un desastre, mejor no lo hago, hoy no podríamos ser un ser viviente, un ser pensante Mm, y no podríamos tener vida, claro. ¿no? Y entonces agradecemos a Dios que creó a la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora podemos estar charlando con mi Claro. amigo Matu, podemos A estar veces, charlando y podemos estar teniendo una relación con él, ¿no? a veces pensamos, viste, que suele pasar, vos ves en las redes sociales o familiares conocidos, vos decís, fallece alguien, ¿no? O le agarra cáncer. Y vos decís, ¿por qué? Claro, ¿Entendés? Es el mismo por qué. ¿Por qué claro, Dios permitió esto? ¿Entendés? claro, Es lo mismo. ¿Por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a caer? Es lo mismo. O sea, ¿por qué permite la enfermedad? Porque a veces pensamos que la enfermedad es un problema, pero cuando nosotros estamos alejados de Dios, ¿no? claro, Esa es la enfermedad, el claro, estar alejado de Él. Las consecuencias de estar alejado de Él nos trae daño a nuestro cuerpo claro. y a veces suena fuerte, ¿no? Pero el daño a nuestro cuerpo, vos diste un ejemplo muy lindo. El daño a nuestro cuerpo hace que nosotros, que nuestro interior, digamos, Claro, nuestro orgullo, nuestro dolor o nuestro ego caiga. claro, Es la idea que caiga. claro, Y ese dolor que es esa enfermedad que estamos pasando hace que nosotros vayamos a Dios. claro. Entonces, a veces Claro, suena fuerte que una enfermedad, por ejemplo, poner la que es muy habitual y suele decir es grave, el cáncer. Pues sí, claro. es fuerte, viste, que una persona tenga cáncer porque sea por el alejamiento de Dios o porque Dios quiere que sea Hacer un proceso. glorificado, hacer Sí, un sí. proceso. A veces hay que entender de que no quiere decir no que uno tal vez dice, bueno, bueno, pero que en Cristo no voy a tener más enfermedades, No, no, sino que estas enfermedades que tenemos todos, ¿no? Que algunos la tengan o no, o cada uno tenga su enfermedad, hay que entender que todo esto fue producto de la caída. O claro. sea, estamos viviendo en este cuerpo caído Ujú. y nos podemos enfermar. Nos podemos enfermar. Es más, hay un famoso, ¿no? Que también murió de cáncer, ¿no? Pero, pero sabemos que la idea de Cristo no es vivir para siempre acá. Claro. Si morimos por viejo o morimos por alguna enfermedad, el punto está en vivir la eternidad con Cristo, Claro. ¿no? A veces, viste, yo me pongo a pensar, como hace un paréntesis, viste, a lo que llamamos vida. Viste, yo me ponía Mm, a pensar el otro día, digo, esto que llamamos vida en realidad no es vida, mm, sino que es un proceso para ir a la vida. claro. Entonces, vos Sí, fíjate que sí. Jesús dice, yo soy el camino, la La verdad verdad y y la la vida. vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Es un Claro, proceso para ver quién va a la vida. claro. Porque si nosotros seguimos con el pensamiento de que no, yo voy a tener una buena vida acá, entonces nunca vamos a ir a la vida. Claro, claro, sí, sí. Sí, ¿Entendés? Y sí, vamos a morir acá y después cuando seamos resucitados vamos a decir, es que qué mal.
Es como que estamos muriendo cada día en realidad, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Está bueno. Es más, hay muchos famosos que uno dice, puede tener toda la plata, salvar el mundo, pero si no tiene a Cristo, no, en realidad no está viviendo, pues no Claro, tiene la vida. claro. ¿No? Que es, obviamente que Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. No, bueno, continuando, ¿no? Yo había puesto, bueno, que ya en Génesis 3:21 que Dios se tomó ningún tiempo, ¿no? Claro. Para idear el plan. Dice, ya estaba todo hablado, la obra de Cristo comienza en la eternidad, como decíamos, y el pacto de redención fue lo que vos explicaste, ¿no? Claro. Digo, bueno, es verdad que es muy, muy lindo punto. Dice que no solo la creación es una obra trinitaria. O sea, sabemos que la creación involucró a los tres, Claro. tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, Claro. ¿no? Que leemos, ¿no? En Génesis ahí nomás decía que el Espíritu se movía sobre las aguas de la tierra Claro. y que todo fue por la palabra, que todo fue creado por la palabra, que es decir, que Cristo, ¿no? Claro. Cristo es como que habló y el Espíritu Santo actuó en toda la creación, ¿no? Los tres. Y así también la obra redentora también involucra a los tres, ¿no? Exactamente. Y Es bueno, esos tremendo. tres puntitos que tocaste, que dice, bueno, que el Padre diseña el plan redentor, el Hijo es asignado para llevar a cabo esa redención y el Espíritu Santo tiene la tarea de aplicar esa redención a nosotros. Wow, es trinitario todo. Bueno, ahora con respecto, ¿no? Un poquito como hablamos, ¿no? De que Dios tuvo que matar a un ser viviente. Y sabemos que el Antiguo Testamento no es como una sombra de lo que iba a suceder en el tiempo de Jesús. Y vamos a los tiempos de Moisés, ¿no? Wow. En los tiempos de Moisés dice, donde habla sobre el Cordero Pascual, ¿no? Bueno, la historia dice, el sacrificio del Cordero Pascual tiene sus raíces en el relato del Éxodo. Cuando los israelitas estaban en cautiverio en Egipto, Dios les ordenó celebrar la Pascua como conmemoración de su liberación de la esclavitud. Parte de esa celebración implicaba sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los dinteles de las puertas como protección contra la plaga de la muerte, que azotaría a los primogénitos egipcios. Wow. Bueno, todo esto, ¿no? Egipto, Israel estaba en Egipto, eran esclavos, y Moisés estaba Dios por medio de Moisés Claro. iba a salvar, ¿no? A sacarlos de ahí. Y justo en la última plaga que iba a haber, iban a morir todos los primogénitos. Entonces Dios, por medio de Moisés, le mandó a sacrificar, ¿qué? Un animal vivo. animal vivo. ¿No? Un animal, en un corderito sería, ¿no? Pero un animal vivo, a matarlo. Otra vez, la figura aparece, Claro. ¿no? Dios matando a un ser vivo para cubrir al ser humano desnudo. Moisés, Dios por medio de Moisés, ordenando al pueblo de Israel que mate a un ser vivo para cubrir al pueblo. Así que ellos tenían que matar al cordero y con la sangre de ese cordero pintar sería el marco de El la marco. puerta, ¿no? Sería con su sangre. Entonces venía la muerte y en donde estaba esa sangre, la muerte no podía entrar y pasaba de largo. Wow. Tremendo, la verdad que tremendo. Mucho significado. Mucho esto. significado y vos Mucho significado. lo traemos a este tiempo y te hace ver a Cristo y en su obra. Sí, sí. Sí, y todo esto, bueno, como decíamos, que es una sombra, eso Claro. era lo que iba a ser Cristo, ¿no? Es lo que iba a Cristo es el Cordero, Claro. limpio sin mancha, ¿no? Entonces dice, ya desde Génesis 3:21 Dios mató al primer animal para cubrir al ser humano, como les comentaba, ¿no? El ser humano se vistió con hojas, pero tuvo que sacrificar, Dios tuvo que sacrificar igual a un ser vivo, ¿no? Bueno, a ver, Vos ponías acá, este cordero ahí está. expiaba el pecado del pueblo. O sea, vos fíjate que este gran significado, ¿no? De lo que sucedía de Moisés y todo lo que Israel hizo, ¿no? De sacrificar un cordero y después todo los rituales que hacía Israel. Vos fíjate que era todo para lo que Cristo iba a hacer en nosotros. El cubrirnos con su sangre para que la muerte no tenga poder sobre nosotros. Wow. Es terrible. Muy Es bueno. terrible. Sí, sí, sí. Bueno, acá decía, representa la expiación de los pecados del pueblo.
su redención de la esclavitud, o sea, así también todo, la verdad que es todo muy una sombra de lo que ahora, por medio de Jesús, ¿no? Nos separamos de la muerte, de todo eso, de la esclavitud, ¿no? Del pecado. No, no hay que pensar igual tampoco el punto de decir, bueno, ahora si voy a Cristo, no voy a morir. Que en realidad es necesario que No, nosotros muramos. Es claro. necesario porque, vos fíjate que la palabra Físicamente, dice, ¿no? físicamente, Físicamente. O físicamente. sea, el ser humano, obviamente, ya hablábamos, ¿no? Que ya está, Adán y Eva pecó. Claro, Eso, la naturaleza caída la vamos a tener hasta que muramos, claro. Vos ¿no? fíjate que después, a esto, viste, esto es lo que es fe, es la certeza de lo que va a venir, ¿no? Mm, Entonces nosotros tenemos nuestra fe, nuestra certeza de que lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, nos va a resucitar en el día del Señor. mm, Entonces, nosotros debemos morir estando en Cristo, ujú, porque tenemos esa certeza de que Él fue resucitado entre los muertos y ujú. nosotros, bajo el mismo poder que Él tiene, nos va a No va a resucitar. resucitar, exactamente. Entonces, nuestra certeza, nuestra fe tiene que estar en Él. Ujú, Y cuando uno tiene ese pensamiento, dice, yo ya estoy listo, mm, cuando vos quieras. Y vos decís, a veces, viste, te viene este pensamiento de decir, y tu familia, mi familia está en Cristo y ellos van a saber entender porque Dios le va a hacer entender. Si ujú, suele a pasar. mm, Entonces vos, cuando tenés este tipo de pensamiento de decir, Señor, yo ya estoy listo, pero hago todo lo que vos quieras en esta vida para que vos seas glorificado, pero cuando vos quieras llevarme, me lleves. Entonces vos viviendo con ese pensamiento, es como que ya te liberás de todas estas cosas del mundo superficiales y vos estás listo para la fiesta del Cordero. Wow. Sí, sí. Sin miedo a morir, como se Sin dice. miedo. Por- Sin miedo a morir, porque es verdad, Sí, es una frase vea chistosa, ¿no? claro. Que se usa, pero la verdad que el cristiano tiene que tener eso, sin miedo a morir. Sin miedo, Sin miedo a claro. morir. O sea, como decíamos, ¿no? Hoy, por enfermedad, por predicar a Cristo. Vos fíjate que hay un eh, ejemplo hermoso, el primer mártir de la iglesia, mm, que es Esteban. Vos fíjate que Esteban, Esteban se dice que no tenía no tuvo miedo. miedo, ajá. No tenía miedo. Vos fíjate que lo llevaron ahí al consejo de los sacerdotes Sí, y él lo veían como si tuviera cara de un ángel. wow, Y cuando fue llevado, puesto para ser apedreado, vos fíjate que él mira a los cielos y dice, veo a Jesucristo sentado a la diestra de wow. Dios. Vos fíjate que Así, él, el no tener ese miedo, te abre los ojos. Te abre los sí. ojos a decir, yo entrego todo a él. Wow. O se me ponen los pelos de Sí, a mí, punta. Mal. Sí, sí, es que, Tremendo. bueno, así un cristiano fíjate que ahí a punto de morir, él veía los cielos y veía a Jesús. O sea, eso es lo que Tremendo. nos alienta, ¿no? Claro. Sin miedo a morir, ya está. Wow. Y bueno, hablamos un poco, ¿no? De esto, de lo que pasaba en la época, ¿no? De Moisés, Sí, ¿no? Sobre el cordero este que tenía. Y dice que, bueno, eso, la puerta de los dinteles pasó en ese momento, pero después ellos cada año, todos los años, tenían que matar cordero, es ¿no? verdad, sí. ¿Por qué? Porque ellos, eso lo hacía, ¿no? El sumo Como un sacerdote. sumo sacerdote, Claro, pero ese sumo sacerdote era humano claro, también y claro. tenía sus fallas y defectos. Y vos Entonces se tenía que hacer todos los años se tenía que hacer lo y mismo. vos fíjate que, lo que hacían es lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva. Ellos cubrían al Cubrían. humano, ¿entendés? O sea, no es Sí, que, en el antiguo pacto, el pecado era borrado, o sea, claro, dejaba de existir. No, no, sino que lo lo cubrían, lo cubría. envolvían, ¿entendés? Ujú, Para que no exactamente. se vea y Dios pueda actuar. Estar ahí. En el nuevo pacto, cuando Jesucristo muere en la cruz, no cubre el pecado, sino que lo quita. O sea, Ujú. significa que ya no existe. Vos Un nivel más arriba, como un- decíamos hoy, ¿no? cuando vos vas a Cristo, tu pecado ya no existe. Porque vos le entregás todo a Él y Él lo borra. Y a vos te cubre con la sangre. Ya no es como vos, fíjate que Mm, antes se cubría con la sangre de cordero, no de un animalito, para cubrir. Y cada año lo tenían que volver a repetir, como que tenía fecha de vencimiento. claro, Este es eterno. claro. O sea Porque que, este cordero resucitó y ya no muere. claro, Entonces no porque está viene, vencido. el cordero viene desde la eternidad a la La eternidad. eternidad. Entonces, cuando Él viene a la tierra, desde la eternidad baja, sacrifica y sube a la eternidad de vuelta,
queda todo en la eternidad, ¿entendés? Y hay algo tan Ahí ya tenemos sacerdocio para siempre, para dice la siempre. palabra de Entonces Dios, no ¿no? hace falta que se vuelva a repetir. Entonces la cruz es algo que viene de la eternidad a nosotros, ¿sí? Sí, sí. Y nos cubre con la sangre de alguien eterno, ¿entendés? Ujú. Entonces esa sangre eterna es la que nosotros cuando vamos nos hace eterno en Exactamente. Cristo. Esa sangre no se borra. Guau, claro. Ese pincel de Intel, así que en nosotros, en nuestro Es corazón, este no se eterno. borra, no No se se borra. borra. Bueno, muy bueno, muy bueno. Éxodo 12:5 dice, el Sí, animal, bueno, lo que nombrábamos, ¿no? Que el sí. animal sería sin defecto, macho, de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, ¿no? Y esto, fíjense que siempre se recalca en esto, ¿no? Es que este cordero tenía que ser sin defecto, macho, sin mancha, y todo apuntaba al cordero Al que iba a ser cordero. Jesús, ¿no? Claro. Bueno, después tenemos Primera primera de de Pedro. Pedro Ujú. 1:19. Dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vos fíjate que Ahí es lo está, mismo. justo. En Éxodo se hablaba del animal sin defecto, sin mancha. En el Nuevo Testamento, en primera de Pedro, dice que hablando de la muerte de Jesús, está hablando acá Pedro. Y dice, sino con la preciosa sangre de Cristo Mm, como de un cordero, como de un cordero. claro. Entonces, como que Dios en la historia fue preparando al hombre para que entienda Para que esto, entienda. ¿no? Y para que nosotros Es que entendamos. es tremendo, amigo. Es tremendo. Vos, cuando uno, viste, va a Cristo, hermano, cuando uno va a Cristo y se entrega y se pone a leer o a releer la Biblia de nuevo y se va al Antiguo Testamento y todo lo que simboliza, la tipología, los símbolos, todo esto muestra a Cristo. Mm, Todo lo que hizo desde Génesis, vos ves que dice Dios cubrió a Adán y Eva mm, sacrificando un animal. Vos ya ves lo que Dios quiere hacer con el ser humano. ¿Entendés? Que es ujú. cubrirlos, ¿no? Con Sí. esa sangre, con ese animal, que vos ves a Dios mismo en su pleno plan, ¿no? De decir, Ujú. yo voy a entregar a Cristo para que los cubra eternamente. Y después vos ves avanzando y vas a Éxodo, ves la salida de Israel, ves al pueblo, ves todos los rituales que por los mandamientos y los mandamientos que le da a Moisés y Moisés al pueblo. Vos fíjate que todo nos lleva a Cristo, Todo, a todo. cómo Dios quiere que nosotros vivamos estando en Él, y cómo Dios quiere cubrirnos. Es algo tan maravilloso cuando se logra entender el Antiguo Testamento, porque uno empieza a predicar y dice, ya no voy a hablar de que pueden ser liberados, Claro. porque en Cristo ya somos libres. Somos libres. Sí, Entonces sí. uno cambia la prédica y ya empieza a hablar más de Cristo y no de la Ujú. libertad, sino que Cristo te da la libertad. Amén. Amén. Sí, sí, es verdad. El otro día hablando con de mis compañeros que como que cuando fue de chico ahí a la iglesia todo y decía, bueno, sí, algunas religiones le hacen caso solamente al Nuevo Testamento, otras solamente al Antiguo. Y yo decía que es verdad que si realmente lee la Biblia, no el Nuevo Testamento, no puedes entender el Nuevo Testamento si no te vas al Antiguo, ¿no? Claro. Porque esto, hay mucha referencia en el Nuevo Testamento sobre lo que pasó. Porque, Claro. como decía acá, ¿no? Como decíamos, ¿no? Mira, tocamos el Éxodo, que es el Antiguo Testamento, para poder entender Primera de Pedro, que es el Nuevo Testamento, y decir, mira, claro, el cordero ese que, que los israelitas mataban cada año y con su sangre cubrían sus pecados, bueno, es este cordero, es Claro. Jesús, Wow, ¿no? tremendo. Y bueno, entonces, esta imagen apunta a Jesús, Claro. el Cordero de Dios, quien sin pecado y sin defecto Ujú. se sacrificó por nosotros para De nuestros redimirnos pecados. de nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Wow, Dios. tremendo. Wow, todo apuntaba a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener de vuelta la redención y una relación con Dios de vuelta. Así como al principio, antes que el ser Adán y Eva pecaran, tiene una relación. Entonces Jesús murió, ¿no? Jesucristo murió para que podamos tener esa misma relación y aún mejor tal Y vez, aún mejor. esta relación antes de la caída del humano, Claro. ¿no?
Entonces ahora sí podemos ir al versículo más conocido. Sí. No, ahora sí. Ahora entendimos, Wow. entendieron Tremendo resumen. que entendieron que claro, el estado del hombre, el hombre cayó, pecó, se alejó de Dios. Todo eso, después, como que Dios siempre fue dando ¿cómo es? Trailers, ¿no? Se dice como Sí, trailers. trailers, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pequeños anticipos. Anticipos, ¿no? De lo que iba a ser hasta que llegó el verdadero Cordero, ¿no? Claro. Y ahora entendiendo esto, en la situación de que está el hombre que está alejado de Dios y que por su propia justicia no se podía, Claro. o sea, no se podía salvar. El hombre trató de taparse, pero no alcanzaba, Claro. no alcanzaba. Para cubrir ese pecado algo tenía que morir, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? Que siempre un cordero sin mancha, sin defecto, tenía que morir por el hombre, para poder tapar al hombre. Y entonces, para esto fue Jesucristo mandado a la tierra, ¿no? Vos fíjate que, no sé si lo dice en una parte, pero me acuerdo del pastor Sergio que decía que Dios ya estaba cansado de Bueno, tanto sí, sacrificio y de sangre animal. claro, ¿Viste? Es como que necesitaba aplacar su justicia, claro, necesitaba sí. saciar su justicia, Ujú, digamos. Por eso Él envía a Jesucristo, que Él sacia la justicia que necesitaba ser saciada. Es algo wow, hermoso entender esto, amigo, porque, ¿viste? Dejamos de vivir te da a entender que lo que hizo Jesucristo es algo eterno, mm, que sí, es sí, algo suficiente. sí, Porque si es suficiente para Dios, tiene que ser suficiente para nosotros, para nuestra ujú, vida. sí, sí, ¿Entendés? Vos fíjate que tal sacrificio hizo Jesucristo, ¿no? Que satisfació, creo que se sí, dice, sí, la justicia de Dios. claro, Entonces, si para Dios fue algo suficiente, claro, para nosotros debería bastar. claro, Debería bastar y pensar así, ¿viste? Te hace eh, vivir de otra manera, te hace decir, claro, ya no me voy a andar preocupando por pavaditas, claro, ¿entendés? claro, Porque no viene al caso, ¿viste? A veces pensamos que nuestros problemas son tan grandes y vos decís, dale, loco. sí, 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 Fíjate lo que hizo Jesucristo, que a Dios claro, mismo le bastó. ¿Cómo claro. no nos va a bastar a nosotros? Le bastó, ¿no? ¿Por qué? Porque fue perfecto. Pues, claro, Fue sin mancha, sin arruga. Fue el cordero perfecto. O sea, como se dice, ¿no? Que Jesús no tuvo pecado. Por eso fue perfecto. Jesús no tuvo pecado, sino que se hizo pecado, ¿no? claro, Y tomó nuestro lugar. Bueno, como les decía, ¿no? Que ahora sí podemos tocar el versículo más conocido que lo tocamos al principio, es Juan 3:16. sí, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decíamos anteriormente, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero Dios tomó nuestro lugar. claro, Lo que merecíamos, estar separados de Dios para siempre, el castigo que merecíamos, él se hizo cargo y pagó el precio, ¿no? wow, Y, y por esto murió Jesús, para que volvamos a estar como Él en un principio, ¿no? claro, Em, Decía, ¿no? Que nosotros que pagó el precio, ¿no? O sea, a veces nosotros pensamos, no, y predicamos y es así, que no tiene costo la salvación, ¿no? El ir al cielo no tiene costo, solo simplemente tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón, con eso entra el Espíritu Santo y somos salvos. Pero en realidad sí tuvo un precio, y ese claro. precio lo pagó Lo Jesús, pagó ¿no? Jesús. Bueno, hay una película muy conocida ya, que es La Pasión de Cristo, Sí. ¿no? Y hay varias más, pero una de las fuertes que uno la mira y es tremendo cómo Mm. son esos latigazos, lo que sufrió, que demuestran bien la corona de espinas, ¿no? La crucifixión. O sea, fue tremendo lo que pasó de Jesús, ¿no? El dolor que pasó, la humillación fue tremenda y se refleja en esta película, ¿no? En la Pasión de Cristo. Y dicen los historiadores, ¿no? Que ni aún así esta película, que siendo tan, ¿cómo se dice? Tan tangible, ¿no? De lo Sí, que de lo pasó que pasó. y tan terrible. Y, sí, y vos ves a este actor así golpeado, lastimado. Ni aún así
se acerca a lo que realmente Uf, pasó a Jesús. O sea, horrible. imaginemos el precio que tuvo que pagar Jesús para poder salvarnos nosotros, ¿no? Claro, Wow, terrible, terrible. terrible. Em, no sé cómo vamos de tiempo, Sí, man. Yo ya, estoy justo mirando. estaba mirando. Pero empezamos en 17 igual, No, todavía sí, nos falta, pasamos un poquito, como siempre nos pasa. Está Como bien. siempre nos pasa. Está muy interesante. Igual ya Es casi que la verdad terminamos, es muy rico este tema, entonces es algo que creo que el cristiano debe entender. El que viene primero a Cristo tiene que entender el por qué murió Jesucristo. Claro. Porque al entender esto, ¿viste? A veces venimos a la iglesia, estamos acá y venimos sin El no entender. entendernos capaz nos impide poder comprometernos, Ah, ¿no? está, También. claro. No, Nos nos impide. impide eso, ¿viste? Nos impide un montón de cosas, ¿viste? Sí, sí. Entonces, lo primero que hay que entender es por qué murió él. Porque eso nos libera de un montón de pensamientos, un montón de dudas o circunstancias que nos pueden llegar a pasar Tal en cual. este proceso de vida que estamos Sí, sí. teniendo y nos impide un montón de cosas. Entonces, el entender el por qué murió y decir, si a Dios le es suficiente, a mí también. Entonces, Él vino por mí. Vos Ah, fíjate que miraba con Jessica, mi esposa, la serie de Jesús, sí, ¿viste? sí. ¿Los elegidos? No, O al hay otro? otra. Hay muchas. Hay muchas series, pero hay una que me gusta mucho, Perdón, ¿viste? Sí, hay una serie que me gusta mucho, ¿no? De Jesús y cómo él marca ante todo lo que hizo, ¿no? En la tierra con los discípulos, cómo atrae a los discípulos, todo. Y vos fíjate que lo hacen tan bien, ¿viste? La representación que a lo mejor, Sí, ¿viste? No es tan reflejada o tan como tuvo que haber pasado, ¿no? claro. Pero uno se da una idea. Una Vos idea, fíjate sí. que me gusta una parte de cuando él está llevando la cruz, ¿viste? Sí, Y ve a todas las personas escupiéndole, tirándole claro. cosas, que toca aquello. Pero ¿qué pasa? En la serie marca, ¿viste? Vos lo ves al actor llevando la cruz, ¿viste? Como caído, ¿viste? Como diciendo, estoy llevando esto. Y cómo todos me escupen, cómo todos me rechazan. Mm, Y veas, ¿qué pasa? En toda la larga de la serie, que son como 80 claro, episodios, ve a esa persona que salvó, claro. sonriendo, diciendo y cayéndose la lágrima y Jesús lo mira y dice, por él. Sí, tal cual. Entonces, él vino por nosotros, Sí, sí. ¿entendés? Y él vino por nosotros. Sí. Es entender esto, él vino Murió por por. nosotros. Murió por. Es como. Lo llevamos a lo personal. Y decir, Él murió por mí. Es Murió por mí. eso, O sea, Dios, el creador del universo, vino a esta tierra y murió por mi persona, por mí. O sea, hermanos, wow. él vino por nosotros, dígaselo, él vino por nosotros, porque es así. Sí, Es sí. así, el entender que Él vino por nosotros, te digo amigo que te cambia todo, decís, eh, Y valorar lo que sí, hizo. sí. Y, Lo y, tenés en y cuenta. esto me da a entender de que, ¿no? De que a veces, como decimos, ¿no? Por ahí, bueno, pasa que Dios nos creó y bueno, y caímos y bueno, y estuvo sobre la marcha, tuvo que querernos o amarnos igual. No, no. Esto fue desde antes de la creación, Wow, ya Dios tenía planeado, o sea, ya nos amó antes de haber creado tal vez este universo, wow, ¿no? wow, wow. Entonces digo, Dios creó, dijo, bueno, va a caer el hombre, pero vos, hijo, vamos a hacer esto y lo vamos a rescatar porque ya antes de haberlos creado, ya los amo. Ya los amo. Y esto te dice ahora a Claro. vos que estás ahí del otro lado, dice, antes de que el universo fue creado, yo ya te amé, ya te amo. Y por eso te creé, por eso creé al ser humano a pesar de que yo sabía que iba a caer, lo creé igual, porque por medio de esa caída ibas a nacer nosotros y yo te amé ya desde ese entonces, desde antes de la creación te amé y creé al ser humano y hice un plan para poder traerte de vuelta conmigo. Wow, Wow, tremendo, es tremendo, es tremendo, amigo. tremendo, es La verdad, tremendo. amigo, este tema Y quiero, que quiero antes de terminar, un versículo más nomás, sí, amigo. porque ¿cómo obtenemos todo esto? ¿Cómo obtenemos? Dios ya no ama, pero estamos alejados de Él. Mm, Y mientras que no lo aceptemos a Jesucristo, vamos a seguir lejos de Dios. no, Y Dios quiere acercarte. ¿Cómo? Bueno, en Juan 1 del 12 al 13 dice, más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow, Hay que aceptar a Jesucristo y Él va a entrar en nuestras vidas. wow, tremendo. Porque Él Tremendo. quiere amarnos. Él necesita amarnos, por así decirlo. Claro, hay un ejemplo tan hermoso que dio, para ya terminar, hermanos, porque Sí. se nos extendió un poquito el horario, pero la verdad, este tema es tan hermoso que nosotros estando acá hablándolo, el Espíritu Santo nos llena de gozo nuestro Sí. corazón, yo sé que también al tuyo, y te da ganas de seguir hablando y decir, loco, hay que entender que Jesús hizo un gran sacrificio, ¿viste? Que Jesús es Dios. Vos fíjate que el entender que no es cualquier persona, es Claro. Dios mismo mismo. sacrificándose por Por nosotros. nosotros. Y vos decís, ¿qué- ¿cómo Cuánto comprender, amor. cómo comprender ese amor? ¿Viste? Lo que Cuánto decíamos amor. al Cuánto amor. comienzo, es algo tan incondicional, ¿viste? Decir, wow, wow. Viene de algo que no comprendemos y va a algo que nosotros No todavía no comprendemos. comprendemos, que es la eternidad. No, no. Y sobre eso Él nos ama, ¿viste? Y vos decís, ¿qué tan grande Claro, es? entonces ahí está. De tal manera amó. Amor. Oh, Wow. Entonces, ya. hermanos, reflexionemos. A Sí. veces pensamos que estamos solos, viste, que nuestro día va pasando, o algo rutinario, que hacemos nuestras cosas, y esas cosas, viste, nos van llenando de algo como, me siento un poquito, viste, caído, Claro, como que me falta algo, viste. claro. O siendo cristiano, ¿no? Siendo cristiano, vos estás acá siendo cristiano y tenés todos estos problemas. Y no sé si cuánto me ama Dios. Y tengo que venir a humillarme de vuelta a Dios y llorar emocionalmente y no entender que Dios ya nos amó. Sí, sí. O sea, no debemos pensar que Él a lo mejor está alejado de nosotros, porque si vos te acercás a Él, Él te va a impregnar de su aroma, Él te va a abrazar y no te va a soltar. El tema es que vos te acerques. Sí, Y sí. es tremendo, amigo. Es Es tremendo, tremendo. tremendo. Ahí, y con respecto a eso, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? De a veces nos sentimos abajo, arriba. Bueno, la manera de seguir adelante en este camino angosto es leer la palabra. Leemos la Sí. palabra y nos dice, en este mundo tenés aflicciones, pero confiad, soy vencida al mundo. Entonces ya está. Listo. Sí, me sentía, bueno, va a haber días en esta vida que nos vamos a sentir tristes, angustiados. Sí, los va a haber. Porque no, y somos una raza caída, por así decirlo. Claro. Va a haber. Pero Dios nos levanta. Oh, tremendo. Ya está. Así que ahora sí, hermano, ya creo que se nos Así que fue bueno, una hora. muchas gracias una por hora y todo lo que moneda. están ahí del otro lado. Espero que les haya sido de bendición para mi vida hacer este resumen, porque hay mucho para hablar. Fue de mucha bendición. Yo mismo me asombré. Wow, esto que yo Es decía, tremendo, ¿no? hermano, Wow. es tremendo. Y es algo, no, es como la columna de la Biblia, ¿no? La muerte de Jesús, ¿no? Es la columna, el meollo del asunto es la muerte de Jesús. La Biblia completa de Génesis a Apocalipsis habla de Jesucristo Y lo que Él hizo. y lo que Él hizo. Así que, nada, es maravilloso. Espero que haya sido bendición. Compártelo si fue de bendición para ustedes. Y bueno, que nos puedan seguir en todas nuestras redes. Estamos. Ya te faltaba un Ya poquito está. para terminar. Así que los invitamos. Los sí, invitamos a que nos gracias puedan por seguir. estar del otro lado. Sí, por estar del otro lado, que nos sigan en las redes sociales, que se puedan suscribir al canal y que le den like, la verdad que le den like o dislike, porque nos hace entender qué les pareció el video, si hay algo que a lo mejor no entendieron, no comprendieron, o tienen una opinión diferente. Te invitamos a que nos compartas. Y que en los nos comentarios. entiendas que estamos creciendo. Estamos creciendo, sí, la verdad que sí. Estamos, episodio 27. 27, hoy Wow, episodio 27, tremendo. verdadeando. Esto fue el episodio ¿Por qué murió Jesucristo? Así que bueno. Bueno, gracias. nos vamos a estar viendo en el próximo episodio entonces. Chao. Hasta luego.